Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Carácter. Esta serie la iniciamos hace exactamente una semana. En la medida en la cual vayamos avanzando, vamos a ver algo que es muy interesante frente al término como tal, el término carácter. ¿Qué significa? ¿Cómo ha cambiado incluso la definición de este término? Pero miremos más a fondo. Vamos a ver qué tiene que ver la integridad con el carácter. Hemos mencionado esto como uno de los grandes rasgos del carácter. Jeremías capítulo 20, en el versículo 12, expresa: Oh Señor de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, dice esa primera parte. Le dice allí Jeremías, le eleva esta oración a Dios, que pruebas a los justos. Recordemos algo, el término carácter como tal no lo vemos en el original bíblico, ni en el griego, ni en el hebreo, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Sin embargo, está allí en varios términos implícito, como por ejemplo prueba. Ese término prueba podría traducirse de una manera más adecuada, carácter probado. Entonces, cuando vienen las pruebas, allí es donde vemos que el carácter aflora, carácter probado. Dios prueba a los justos. Y allí es donde se expone el carácter de la persona. ¿Qué es lo que verdaderamente es ella? Dice que ve los pensamientos y el corazón. La palabra de Dios me habla acerca de un personaje, de el justo Job. El justo Job, sin duda alguna, él fue probado. Pero, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que aflora? ¿Qué es lo que en el fondo vemos en la vida de Job? Un hombre íntegro. Eso es lo que se expone. Así como Abraham y otros personajes fueron probados. Ahora que mencionamos a Job, pues vamos a ver acerca de este personaje, el carácter de este. Job capítulo 1. Vemos entonces ahí en el versículo 20. ¿Cuál es el contexto que ha venido ocurriendo? ¿Qué es lo que ha venido aconteciendo en la vida de Job? Recordemos que Job, pues, fue probado y lo perdió todo. Perdió todas sus tierras fueron quemadas, sus ganados, sus bueyes, absolutamente todo fue destruido. También murieron sus hijos, sus 7 hijos, sus 3 hijas. ¿Con qué quedaría Job? Pues solamente quedaría con lo que él tenía puesto y con su salud, nada más. Pero ¿qué me dice la palabra de Dios aquí en el versículo 20? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esa fue la reacción de Job cuando lo perdería absolutamente todo. Recordemos que era el hombre más rico de todo el Oriente. Aquí siempre he enfatizado algo, o mejor, pues aquí siempre he mencionado algo que es sobresaliente en la vida de Job, como en muy poco se ve, y es el concepto adecuado de la riqueza. Ese es Job. ¿Cómo reaccionó Job frente a ello? Mira lo que aquí me dice. Y adoró. Y resalto esa palabra. Adoró a Dios. Adorar tiene que ver con postrarme aceptando su voluntad o dispuesto a hacer su voluntad. Eso lo vemos en la vida, por ejemplo, también de Abraham, cuando pues él fue a adorar a Dios cuando ofreció a su hijo, o sea, se postró para hacer la voluntad de Dios. En este caso, aceptando la voluntad de Dios. Hay cosas que solamente Job no entendía y eso lo vemos en los capítulos que le siguen, pero él adoró. Y ahí está el carácter de un adorador, de alguien que lo que hizo fue postrarse en tierra y aceptó la voluntad de Dios sin aún entenderla en ese momento. ¿Y qué es lo que expresó en el versículo 21? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mira lo que hace aquí. Se postra en tierra, adora, bendice a Dios. Allí se ve el carácter de una persona. El carácter, ¿con qué tiene que ver?
Una persona que se mantiene íntegra. ¿Qué quiere decir? La integridad está en ella. Se mantiene de una sola pieza. Esa integridad, que usted no lo puede desintegrar, no lo rompe, se mantiene de una sola pieza. Y adoró, bendijo a Dios, me dice así. Y en el versículo 22, en todo esto no pecó Job, le atribuyó a Dios despropósito alguno. Hablamos de una vida con propósito, pero en nada él atribuyó a Dios. En esto no hubo despropósito de parte de Dios. Hay cosas las cuales yo aún no entiendo, pero adoro. ¿Cómo reaccionaría usted si usted estuviera en el lugar de Job? Ahora viene el capítulo segundo y miramos qué es lo que acontece. Ya hemos visto el contexto, lo perdería todo. Y dice así, y Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Resaltemos esto. Hemos aquí mencionado algo frente a una persona, en este caso, un hombre de carácter. Un hombre de carácter es único en toda la tierra. No actúa como actúan todos, no piensa como piensan todos, no van para donde van todos, no reacciona como reaccionarían absolutamente todos. Es excepcional. Eso significa singular, es una persona singular, no es ordinaria, es extraordinaria. Y eso es lo que Dios resalta de Job. Por eso Job es una persona que, que representa el carácter, tiene carácter. No hay otro como él en la tierra, quien da testimonio de ello. Nada menos que nuestro Señor, nada menos que Dios mismo, después de haberlo perdido todo. Luego dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartó del mal y que todavía retiene su integridad. Una persona que retiene su integridad. Todavía se mantiene de una sola pieza. Y en eso consiste la integridad. Mantiene de una sola pieza. Ahí está. ¿Cuántas personas cuando ocurren cosas muchísimo, pero muchísimo menos graves que las que le ocurrió a Job, pero ni siquiera el 1% se desintegran? Estamos hablando de la desintegración, pero por el contrario está la integridad de Job. Él no se desintegró, no. Allí expuso su integridad. Y Dios habla acerca de ello, retiene su integridad. Ahí está, es el mismo para con Dios. Pero mucha gente, ¿qué es lo que hace? Cuestiona a Dios, pregunta aquí, pregunta allá y, y termina apartándose de Dios. O va de un lugar a otro. ¿Por qué? ¿Pero por qué hacen eso? Porque son inconstantes. Vamos a ver esto más adelante en esta semana, en qué consiste eso de la inconstancia en cuanto a mis caminos concierne. Y continúa Dios diciendo, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Versículo 9. Efectivamente, ahora viene Job y perdería su salud. Y es un tema terrible, agobiante, espantoso. Y cuando él está allí, le dice a su mujer en el versículo 9, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Algo interesante, su mujer en medio de todo reconoció que él retenía su integridad, pero no le gustó para nada. Maldice a Dios y muérete. Claro, ella seguramente también lo había perdido absolutamente todo. Y allá, como yo no entiendo esto, ¿cómo es que aún mantienes tu integridad? ¿Qué quiere decir? Para con Dios. ¿Cómo te mantienes de una sola pieza? ¿Qué responde Job? Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿Y el mal no lo recibiremos? Entonces esto no pecó Job con sus labios. Algo interesante aquí en la vida de Job es que lo vemos siempre, siempre allí. Una persona recta es una persona que no se desvía, una persona con carácter, es una persona recta. Retuvo su integridad, retuvo su temor de Dios, retuvo su rectitud, se mantuvo apartado del mal. Recordemos que no atribuiría a Dios despropósito alguno. ¿Qué es lo que vemos entonces en la vida de Job? ¿Nos han dado cuenta que a través de la prueba el carácter es lo que aflora? A través de la prueba. Allí es donde se ve el carácter. Lo, lo demás, ¿qué es? Es fachada. Pero las pruebas también hacen eso, exponen. Las pruebas
son necesarias también. El carácter probado. Eso fue lo que caracterizó literalmente a Job. Cuando se le vino la adversidad más espantosa de todas, se postró en tierra, adoró, bendijo a Dios. No le atribuiría a Dios despropósito alguno. Retuvo su integridad, retuvo su temor de Dios. Siguió apartado del mal, siguió caminando con rectitud. Nunca maldijo a Dios. Por el contrario, lo que dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto Job dice, nunca pecaría, no pecó con sus labios. Vamos a orar. Es el retener la integridad. Y el retener la integridad tiene que ver con, y lo veo en tu palabra, aun cuando ocurren cosas en mi vida, puede ocurrir lo peor. Job quedaría totalmente arruinado, aparentemente sin causa, pero lo perdería todo. Todo lo que él construiría a lo largo de tantos años, todo su esfuerzo, todo su trabajo, todos los riesgos que él tomaría, pero perdería también a su familia, a sus hijos, perdería también su salud, hasta el punto que esto se convertiría en algo agobiante, aún desesperante para él. Pero aquí vemos que sí, Dios prueba a los justos. Y aquí vemos qué es lo que ocurre en la vida de Job. Pero Job, ¿qué hizo Dios? Él se postró y adoró. Y la adoración es eso, postrarse, aceptando tu voluntad, aunque aún no la entienda. Eso hizo Job. Enséñame, Dios, cada día más y más acerca de ello. Yo quiero tener el carácter de Cristo. Eso es lo que yo quiero, Señor. Y ahí donde está, aún pregúntese, ¿usted ha retenido su integridad? La integridad es suya, le pertenece. Y eso es algo valioso, es un tesoro que Dios le da, que usted tiene, la integridad. Pero en sus manos está el retenerla o el perderla. Ahora Dios bendice a cada uno de estos tus siervos, aquellos los cuales han retenido su integridad siempre delante de ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este primer día de la semana y muchas gracias a todos aquellos medios que nos acompañan todos los días aquí transmitiendo este programa. A Colmundo Radio en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú en Hilo. Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido de bendición para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo y que lo comparta con otras personas que lo pueden necesitar en este día. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz inicio de semana. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.